Continuamos con la segunda parte de nuestro mensaje que hemos titulado Preparando Líderes. Vamos a ir a nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. En esta porción bíblica vamos a basar como inicio nuestra presentación en esa hora. El mundo tiene líderes. El mundo no está carente de líderes. El problema es que la mayoría de líderes son malos. Necesitamos preparar líderes buenos, líderes que puedan operar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Leamos todos juntos 2 de Timoteo 2:24. Todos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Una vez más. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Padre, en esta hora invocamos tu nombre para que hagas de nosotros, los líderes cristianos, líderes que podamos guiar a tu pueblo conforme a tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones y te rogamos también por los líderes en nuestra sociedad y en nuestra nación, que puedan entender la importancia de la responsabilidad que tienen en sus manos. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. En otras palabras, las personas que son líderes no pueden envolverse en pleitos con otras personas. No solamente a nivel del círculo donde operan, sino también en la sociedad donde viven. Sino que los líderes, los siervos del Señor, dice la Biblia, deben de ser amables para con todos. Cuando los líderes solamente se dirigen a ciertas personas, están causando una división dentro del grupo de personas que ellos dirigen. No podemos seleccionar a las personas como las personas más bonitas en un grupo, le damos más atención, y los feitos los descuidamos. Por lo menos yo tengo la bendición que en esta iglesia no hay feitos, solamente gente guapa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Empezando con el pastor. A veces hacemos acepción de personas de acuerdo al nivel intelectual de las personas o de acuerdo a su capacidad económica. Eso es un error. Va a causar una división. Tenemos que relacionarnos con todas las personas si es que vamos a ser líderes, y líderes cristianos basados en la palabra del Señor. Ahora, algunas veces podríamos cometer errores de hacer algunas acepciones de personas, pero una cosa es que hagamos algo circunstancial y otra cosa es que lo hagamos de una manera premeditada. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Los líderes no son el resultado del medio ambiente en que habitan. Los líderes se concentran en el mañana en vez del pasado, en sus posibilidades en lugar del dolor. Hay personas que siempre están morando en el dolor y en el sufrimiento de sus vidas, en el presente y en el pasado. Tenemos que liberarnos de eso si es que queremos ser líderes. Tenemos que mirar hacia el futuro, enfocarnos al futuro. Uno de los más grandes ejemplos en el liderazgo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario,
muriendo por el mundo pecador, inocente, puro, sin mancha, sin ninguna culpabilidad. El dolor que los clavos le producían era cruento. Las espinas que colocaron en su frente era terrible. Su sangre corría por todo su cuerpo. Tenía la ignominia de todas las personas que se burlaban de él. Bajo la inclemencia del sol, semidesnudo, abandonado, pero Cristo no se concentró en el dolor y en lo que él sentía en ese momento, sino que tenía puesta su mirada en la visión y en la meta de salvar al mundo de la condenación eterna. De ahí que ahora mismo en el cielo se encuentran millones de personas que a través de la historia han reconocido y confesado y recibido y creído a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y hoy se encuentran en la presencia de Dios en el cielo. Pero otra cantidad de personas a través de la historia, no solamente dentro de todas las religiones falsas del mundo, que lo son todas juntas, pero aún dentro de la iglesia cristiana, a veces hay personas que rehúsan creer al Evangelio de Cristo, rehúsan obediencia al Evangelio de Cristo, y aún en medio de ese ambiente cristiano, de la predicación del Evangelio, aún se han perdido y han pasado la eternidad sin haber confesado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas para tener salvación, y hoy se encuentran en un lugar de condenación eterna. Había un diácono en una iglesia que había sido diácono por muchos años, había sido líder, había servido en esa iglesia, y de pronto estaba moribundo en el hospital. Y cuando su pastor lo llegó a visitar, le dijo: pastor, por favor, ayúdeme para conocer el camino de la salvación. Su pastor se quedó asustado y le dijo: ¿qué has hecho todos estos años que has estado escuchando la palabra de Dios? Y como él era un hombre de negocios, le dijo: pastor, todos estos años, mientras usted predicaba, yo estuve pensando en mis negocios y no le puse atención al mensaje de la palabra de Dios. Y hoy estoy muriendo sin ninguna seguridad que en la eternidad voy a ir al cielo. Hay personas que vienen a la iglesia y su mente está en otro lugar. Usted está perdiendo el tiempo. El estar en la iglesia sin poner atención a la palabra de Dios, sin abrir sus oídos espirituales a la palabra de Dios, usted podría condenarse aún estando en medio de un lugar donde se está predicando la palabra de Dios. Porque una de las demandas de la palabra de Dios para la salvación es que nosotros oigamos la palabra de Dios. Y solamente Dios puede abrir nuestro entendimiento para entender la palabra de Dios. Como prueba de que esto que estamos haciendo ahorita no es de hombres, es de Dios. Y solamente Dios, por el conducto de su palabra, puede transformar la vida de una persona. No hay religión sobre este planeta, por muy bien intencionada que sea, ni corriente filosófica, por muy persuasiva y elocuente que sea, que pueda producir transformación y cambios en la vida de nadie. Solamente el mensaje de la palabra de Cristo Jesús, porque ese es el único mensaje que es divino, el único mensaje que es poderoso, que puede penetrar de una forma total al ser humano. La preparación de líderes requiere de tiempo, requiere de paciencia,
requiere de dedicación, requiere de determinación. En primer lugar, como líder, evita los problemas innecesarios. ¿Por qué? Porque los problemas te alejan de tus sueños y de tus metas. El ministerio tiene algunas personas problemáticas. Hay algunas ovejas que le tiran más a cabritos que a ovejas. Las personas agresivas se consideran honestas y directas. Hay muchas personas que hablan lo que quieren porque se llaman personas francas. No son francas, son personas imprudentes. Tenemos que tener sabiduría, porque la persona que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Esas personas se sienten orgullosas de comunicar las cosas como son y de manera directa. Oye bien, sin darse cuenta que a veces están modelando a alguien en su vida. Quizás sus padres u otras personas que usan el mismo chantaje para lograr sus metas. Tenemos que tener cuidado de no imitar a otras personas en nuestra vida. Nuestro modelo de imitación es Cristo Jesús. Cuando una persona no se puede llevar bien con otras personas en la iglesia o en algún ministerio, es un problema. El apóstol San Pablo no estuvo exento de esas circunstancias. Y Juan Marcos tenía problemas con el apóstol San Pablo, y el apóstol Pablo lo tuvo que enviar en otra dirección porque no había compatibilidad entre Juan Marcos y el apóstol San Pablo. Como resultado, la iglesia pierde personas, pierde ingresos, talentos, reputación, bendición y sobre todo la unidad en el pueblo del Señor. La obra del Señor se detiene y la iglesia sufre heridas emocionales. Vayamos a Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en relación a un aspecto importante dentro de la iglesia, como tiene que ver con el aspecto doctrinal de la palabra de Dios. En el día de hoy hay un movimiento ecuménico a nivel internacional promovido por el sistema católico romano, con el objetivo de unir a todas las religiones del mundo, incluyendo las iglesias evangélicas, llamadas hermanos separados, ya no protestantes como en las edades medias, que se les quemaba en la hoguera. Pero ahora el movimiento tiene que ver con unirnos, supuestamente el Vaticano, en las cosas comunes. Como creemos en Dios, creemos en la Biblia, creemos en la Trinidad. Eso es todo. No podemos. Las doctrinas bíblicas es el fundamento de la iglesia cristiana, evangélica y cristocéntrica. Las doctrinas bíblicas tienen que ver con el grupo de enseñanzas en el Nuevo Testamento que debe de unir a toda iglesia evangélica, a todo cristiano en todo lugar en el mundo, en toda circunstancia, en toda cultura, en todo idioma, en todo grupo étnico. Nos debe unir lo mismo, porque la palabra de Dios es traducible a todos los idiomas del mundo, porque es la palabra de Dios. Sin embargo, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, dice en uno de sus pasajes que el Corán no puede ser traducido a ningún otro idioma porque es muy sagrado y las personas tienen que aprender árabe para entender las palabras de Alá. En el caso del Dios de la Biblia, como es Dios, el único Dios verdadero, Dios puede traducir su palabra a todos los idiomas en el mundo
entendiéndolos de la misma manera, sin ninguna dificultad. Lo hemos probado en más de una ocasión. Veamos lo que dice Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Veamos algunos casos de doctrina. La Biblia enfáticamente define en Juan capítulo 14, verso 6, que solamente hay un camino al cielo. Uno, no dos, no cinco, uno. Ese camino se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el señor Marcos Witt, cantante famoso en toda América Latina, en una conferencia en Argentina, sentado con sacerdotes jesuitas, dijo que él iba a probar otro camino distinto al que le habían enseñado sus padres. Ahora, si él va a probar un camino distinto del que sus padres le enseñaron, ¿cuál camino cree que él intenta seguir? Con los sacerdotes jesuitas sentados ahí, obviamente el camino del catolicismo romano, no el camino del evangelio de Jesucristo. En el catolicismo romano hay 7 caminos de salvación, no uno, 7. Son los 7 sacramentos, empezando con el bautismo, que no es bautismo, y terminando con el último, que se llama extrema unción. Cuando la persona se está muriendo, un sacerdote viene para cerrarle los ojos y ya la persona va para el cielo. 7 caminos. La Biblia dice uno. En inglés dice one way. No dos, uno. Ahora, las personas quieren escuchar lo que ellos quieren. El mensaje de la Biblia comunica el mensaje que deben escuchar, el mensaje de la verdad. Punto. La verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios no depende de la opinión de nadie. Porque antes que cada uno de nosotros existiéramos y el universo entero existiera, Dios existe en la eternidad y su palabra es eterna. Es más, nosotros dejaremos de existir primero en esta tierra, unos más pronto que otros, pero todos dejaremos de existir. El único que permanece para siempre, por los siglos de los siglos y hasta la consumación de los siglos, es nuestro Señor Jesucristo y su palabra, porque Él es inmortal. Que os apartéis, dice, de los que causan tropiezos en contra de la doctrina que hemos recibido, la doctrina de Cristo. La ley de la armonía y las buenas relaciones es una de las más grandes leyes del éxito sobre la faz de la tierra. Vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 10. La vida cristiana no fue diseñada para llaneros solitarios. Eso no existe en el cristianismo bíblico. Necesitamos de otras personas y de otras personas que crean en el mismo libro de la misma manera en la palabra de Dios. Eclesiastés 4 del 9 al 10, veamos lo que nos dice. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Oyó? 2 son mejores que 1. Verso 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Necesitamos de otras personas. Necesitamos de otros que sean líderes. Todas las personas tienen capacidades para servir al Señor. Cada uno de ustedes son personas inteligentes, creados a la imagen y la semejanza de Dios y dotados de capacidades
de talentos, de dones que pueden usar para la gloria de Dios y para el avance del reino de los cielos. La persona problemática mete sus narices en asuntos que no le corresponden. Por lo tanto, el líder se debe de conducir con sabiduría. Vayamos a Proverbios capítulo 26, verso 17. Proverbios capítulo 26, versículo 17. Salomón, hablando en este proverbio, veamos lo que nos dice. Dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. ¿Qué pasa si usted toma a un perro por las orejas? Va a reaccionar. Si nosotros nos metemos en pleitos de otras personas, hay personas que les gusta andar resolviendo los problemas de todo el mundo. Bueno, esas personas siempre andan en problemados. La Biblia nos aconseja que no nos dejemos llevar por la ira en pleitos ajenos. Los líderes tenemos que tener cuidado en eso. Santiago capítulo 3, versículo 16. Uno de los problemas que puede pasar en la obra del Señor es el problema de los celos y la contención entre personas. Santiago nos dice estas palabras: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Tenemos que estar seguros del llamado que Dios nos ha dado. Tenemos que estar seguros de las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno para usarlos para avanzar el reino de los cielos. Déjeme decirle, en la obra del Señor hay tanto trabajo que no hay tiempo para perder tiempo. Millones de personas alrededor del mundo mueren sin Cristo Jesús, mientras la iglesia de Cristo duerme sin cumplir su misión. La persona problemática tratará de causarle daños a la obra del Señor. Tenemos que tener cuidado. Saulo de Tarso, cuando no era un cristiano, llegó a ser el apóstol San Pablo. En una ocasión iba en el camino a la ciudad de Damasco con cartas de los gobernadores y de los líderes religiosos para perseguir y darle muerte a los cristianos, conocidos en ese entonces como los del camino, el camino de Cristo Jesús. Pablo lo había hecho en muchas ocasiones, cuando no era un cristiano. Y en esta ocasión iba Pablo, o Saulo de Tarso, en dirección a perseguir y encarcelar a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Y de pronto, una luz del cielo, un resplandor del cielo le rodeó, cayó a tierra y quedó ciego. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo nunca había escuchado la voz de Dios. Había escuchado cualquier voz, menos la de Dios. Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Interpretado de esta manera, si usted persigue a la iglesia de Cristo, de no quedar muerto, quedará gravemente herido, porque Cristo protege a su iglesia. La religión musulmana ha tratado de ahogar el evangelio de Cristo a través de la historia, con persecuciones y decapitando gente. El catolicismo romano ha matado a cerca de 100 millones de personas en 500 años de Inquisición, quemándolos en la hoguera, sobre estacas a través de toda Europa. México ha sido una de las más grandes víctimas del sistema católico romano. Colombia.
quemando Biblias por todos lados y colocándolas en el Index Librorum Prohibitorum, que es el catálogo de libros prohibidos, y la Biblia figurando como el libro número 1 que no puede ser leído. Y encima de eso, para ser leído, tiene que tener 2 sellos. Uno es el imprimatur y el otro el nil ousted. Dios no necesita permiso de hombres para que su palabra sea leída. Tantas Biblias quemadas a través de la historia, 2000 años después, este grupo de personas reunidos en este lugar, conocemos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y creemos que la Biblia es, ¿qué cosa? Aquí está. 2000 años después, no han podido eliminar a los cristianos, ni han podido apagar la obra de Dios y su palabra, porque esta no es de hombres, es de Dios. No hemos usado espadas ni fuego para pelear contra nadie. Hemos peleado en el nombre de Jesús, bajo el poder de la oración y la proclamación del Evangelio, pero Cristo ha protegido a su iglesia. Bendito sea el Señor. La razón número 1 por la que algunos misioneros se regresan del campo misionero es porque no se pueden llevar bien con otros misioneros. En segundo lugar, veamos la importancia del orden. Lo repito, la importancia del orden. Como líderes tenemos que ser ordenados. Cada paso que damos es importante para lograr el éxito en cualquier área de nuestra vida. Para ser líderes efectivos, nuestra vida debe de funcionar de manera ordenada y organizada. Usted no puede ser líder viniendo a la iglesia una vez cada 5 meses. O en la misa del gallo, culto de fin de año, 4 de julio, Semana Santa. Eso es para turistas y espectadores. Los siervos del Señor, la iglesia de Cristo, los hombres o mujeres que quieren ser líderes y dirigir la iglesia del Señor, deben de ser personas comprometidas con la obra del Señor. Orden significa el arreglo exacto de las cosas. Una cosa puede estar organizada, pero no ordenada. Dios nos creó para existir de manera organizada y de manera ordenada. Cualquier cosa que te frena emocional o mentalmente será una distracción en tu vida. El orden aumenta la tranquilidad. Siempre nos queremos quedar más tiempo en una casa arreglada y ordenada que en una casa que parece bodega, que usted se tropiece en cualquier lugar de la casa. Una casa caótica y desordenada produce una agitación inexplicable. A mayor orden, mayor productividad. El orden evita la tensión y la turbación. Las cosas que buscamos y no podemos encontrar producen enojo e ira. Hay personas que nunca leen sus Biblias durante la semana y la andan buscando el día domingo y no la encuentran. Pero nunca pierden la cartera. Interesante. Entonces necesitamos tener orden en nuestra vida para poder funcionar en la obra del Señor, porque el desorden afecta nuestra actitud más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Cada cosa pequeña que hacemos aumentará el orden o el desorden en nuestra vida. Pensemos por un momento. ¿Dónde quedaron los platos después del desayuno en esta mañana? ¿En la cocina o en la mesa? La decisión que tomemos aumentará el orden o el desorden.
Aún las cosas más pequeñas pueden causar desorden en nuestro derredor. Cada persona que nos rodea, oye bien esto, o aumenta el orden o el desorden en nuestra vida. El orden o el desorden en nuestra vida refleja un aspecto de nuestra personalidad. Este pensamiento lo escribí hace mucho tiempo, antes que el presidente Donald Trump llegara a ser presidente. Pero el señor Donald Trump, presidente actual de los Estados Unidos, dice que empleó a una mujer cuyo trabajo es organizar todo lo que está en su derredor. Ese es su trabajo. En tercer lugar, las palabras del líder tienen peso. El líder debe pronunciar sus palabras con claridad. Cada conversación es una práctica para alcanzar la excelencia en nuestra vida. Nunca hable cuando otras personas están hablando, porque eso le quitará el valor a sus palabras. Hay personas que hablan cuando todo el mundo está hablando. Usted está perdiendo su tiempo. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 25, verso 11. Proverbios 25, 11. Nos dice el texto bíblico: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Leamos una vez más. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es importante. Nuestras palabras lo determinan todo. Determinan el éxito o el fracaso de nuestra vida. Determinan la vida o la muerte. Las palabras son poderosas. Mateo capítulo 12, verso 37 nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Debemos invertir tiempo investigando el uso de las palabras y su significado, porque las palabras pueden destruir o las palabras pueden edificar. Vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios 13, 3. Salomón aquí nos está hablando de la importancia de la sabiduría. Leamos lo que dice el texto: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hay personas que les gusta opinar sobre todo, son muy comunicativas. Pero la Biblia dice que el que mucho abre su boca va a estar envuelto en problemas todo el tiempo. Pero el que guarda su boca, guardará su alma. Cuando hemos dicho cosas que no debemos de decir, son las 2 y 3 de la mañana y no podemos dormir, porque nuestra conciencia nos acusa por aquellas cosas que hemos dicho. Y tratamos de tomar medicinas para dormirnos y no podemos, porque es más poderosa la inquietud que hay en nuestro corazón que la medicina que tomamos para dormir. Proverbios 15:1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice el texto: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿quién es el culpable de incendiar un pleito entre dos personas? ¿El que abre la boca primero o el que la alimenta después? La Biblia dice que el segundo. El primero habla, bla, 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 y el segundo se queda callado, desarma al primero y de pronto se sentirá como loquito y dará la vuelta. Pero si usted le presenta pleito, está echándole leña al fuego y la cosa se va a incendiar. Y la Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La felicidad o la tristeza están influenciadas por las palabras que hablamos. Las palabras determinan el éxito o la muerte de nuestros sueños. En cuarto lugar, los líderes tenemos un propósito
por el cual Dios nos ha colocado en esa posición. El líder es una persona que soluciona problemas. El líder no puede escapar la necesidad de solucionar problemas. Eso es parte integral de ser líder. Moisés solucionó el problema de los israelitas. Aarón solucionó el problema de Moisés. Jonatán solucionó el problema de David. Jonás solucionó el problema de los ninivitas. Cada uno de nosotros hemos sido asignados por Dios para solucionar el problema de alguien en algún lugar. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos descubrir nuestra misión y nuestro propósito en la vida. Los mecánicos resuelven problemas de carros. Los abogados resuelven problemas legales. Los pastores resolvemos problemas espirituales. Los problemas te conectan con otras personas. Los problemas te proporcionan dinero. Los problemas producen oportunidades. Los problemas inician nuevas relaciones. Borremos todos los problemas de la tierra y se terminará el significado de nuestra existencia. Los problemas unen a las personas en tiempos de crisis. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice estas palabras: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Y el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, también le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La pregunta no es si somos líderes, es qué estamos haciendo como líderes. Dios nos llamó a todos a ser líderes en la obra del Señor. Dios nos llamó a todos a servirle, a ir por el mundo y proclamar el Evangelio de Cristo a un mundo que perece como ovejas sin pastor. La iglesia tiene la solución. Es hora de que nos pongamos a trabajar. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a ser líderes que realmente, Señor, tracemos bien la palabra de verdad, que la conozcamos, que podamos identificar los problemas que el mundo tiene. Sabemos que su principal problema es espiritual. Su necesidad principal es salvación. Y la solución es Cristo y su palabra. Y nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Ayúdanos a usarla para engrandecer tu reino hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Dios le bendiga.